inscripciones jeroglíficas, a todo estupenda. Y la lápida que cerraba el sarcófago en el cual estaba enterrado el rey, pues se labró con un relieve, y en ese relieve se representa al rey viajando hacia el inframundo, ¿verdad? Y simbólicamente la esperanza de resurrección, con un árbol de la vida que surge del propio rey muerto, un árbol de la vida que se eleva hacia el cielo porque el rey se va a convertir en un sol. Es un sol, ¿verdad? Entonces va a hacer lo mismo que el sol, va a subir al cielo después. Es decir, lo que muchos, no sé si decir estudiosos, pero algunas interpretaciones, ¿no?, que le dan a este relieve tan bien hecho, que puede ser un astronauta en una nave o algo así. No. Simplemente es una interpretación más. Sí, una interpretación más y errónea, porque no hay elementos. Quiero decir que dicen que bueno, es un personaje que parece que está conduciendo una nave, pero si nos atenemos a eso, podría estar bailando un baile oriental. Sí. No sé, eso son las interpretaciones. Uno puede decir cualquier cosa de cualquier figura a poco que se lo proponga, ¿verdad? Realmente tenemos toda la información arqueológica para afirmar que es el retrato del rey muerto y vivo hasta aquí. Rey Pacal. ¿Y era dios del maíz? ¿Le consideraban bueno, dios? Muchas veces cuando los reyes morían se identificaban con el dios del maíz, porque el dios del maíz es el primero que resucita, clara y obviamente, ¿no? Es decir, la planta del maíz, en el Popol Vuh se nos dice que los hombres estamos hechos de maíz. Sí. Entonces, como estamos hechos de maíz, vamos a regenerarnos y a resucitar una vez que muramos y nos metan en la tierra, como pasa con el maíz. Sí. Entonces, ese sentido del renacimiento, de la regeneración, pues la planta que lo ejemplifica mejor es el maíz, y el dios del maíz es el modelo para este tipo de resurrección, de manera que los reyes, cuando mueren, se identifican con el sol, porque van a ser soles, ¿verdad? Van a hacer el camino del sol, y con el maíz porque van a resucitar. Muy interesante en relación a eso, a lo que nos comentan los hombres del maíz. Era el tercer tipo de hombre que ellos pensaban, ¿verdad? Porque yo me quedo alucinado. El cuarto. O el cuarto, fíjate. Me quedo alucinado con la civilización tan culta o tan elaborada. Es increíble. Yo creo que hoy en día nosotros somos muchísimo más simples que todo ello. Sí. Estaban los hombres de madera, ¿no? Los hombres de barro. Los hombres de Primero maíz. estuvieron los animales, Ajá. que es la primera humanidad, Sí. animales. Después los hombres de barro, luego los hombres de madera y finalmente los hombres de maíz. Qué interesante, ¿verdad? Y lo que nos comentabas también en relación de Pacal con el sol, también encontramos muchísimos conocimientos astronómicos en estas civilizaciones. En Chichén Itzá, por ejemplo, encontramos un observatorio y se ve como una especie de piscina donde supuestamente se llenaba de agua. La estupenda paradoja de la civilización maya es que es una civilización, y esto es una contradicción en sus propios términos, es una civilización de la edad de piedra. Es decir, los mayas nunca tuvieron metales, nunca. Sí. Y no tuvieron nunca ninguna clase de mecanismo, ni para sus construcciones, ni para sus observaciones astronómicas. A pesar de eso, levantaron pirámides de 80 metros de altura y de más de un millón de metros cúbicos de materiales que había que mover, transportar, erigir, levantar y labrar. Piedras perfectas. Entonces, esas maravillas con una tecnología de la edad de piedra, ¿verdad? Y además de eso, fueron unos astrónomos excelentes astrónomos. Cuando en Europa no se manejaba el cero, por ejemplo, pues ellos manejaban el cero en sus cálculos matemáticos y tenían el concepto de infinito, y además de eso, pues midieron la rotación de la Tierra alrededor del Sol con una precisión mucho mayor, por supuesto, que nosotros hemos conseguido solo hace muy pocos años. ¿Y ellos sí sabían que la Tierra era la que giraba alrededor del Sol? No. Eso hasta ahí no llegaba. Hasta ahí no llegaba. Hasta ahí no llegaba, no. Ellos pensaban que era el Sol el que se movía, pero ellos medían el itinerario del Sol, que es lo mismo, claro, por supuesto, que la órbita de la Tierra alrededor del Sol. Medían el itinerario del Sol y la precisión de su año solar es total, 365.2522, que es algo que no hemos conseguido, ya digo, en Occidente hasta hace muy poco. También las fases de Mercurio puede ser. También Mercurio, Marte, Venus, sobre todo Venus, las fases, los periodos de ocultamiento, la Luna, los periodos de ocultamiento, de visibilidad y cálculos de una dimensión inmensa, ¿verdad?
de millones de años. Y también, por ejemplo, también me sorprendió mucho. Yo es que no he ido a otro sitio, estuve solo en Chichén Itzá, pero me sorprendió también mucho la pirámide de Kukulcán. Nos comentaban, bueno, también hacía el ruido del Quetzalcóatl cuando tú gritabas hacia la pirámide, etcétera. Había como una especie de distintos juegos en torno a la pirámide. Y también cuando era el equinoccio hay unos efectos de sombra. Eso dicen que como si bajara la serpiente. Sí, como si la serpiente bajara, Kukulcán o Quetzalcóatl, que se representaba mediante una serpiente, como si la serpiente bajara. Entonces, y es el efecto de sombra en los equinoccios, y en marzo y en septiembre. Pero todavía no está muy claro si eso era algo que pertenecía a los mayas posclásicos. Chichén Itzá es posclásico. En el siglo XII, por ejemplo, pues no sabemos si era de ellos o es algo que hoy en día hemos visto nosotros y hemos reinterpretado, ¿no? No hay otra información independiente que nos hable de eso. Tal vez sí, porque claro, toda la balaustrada es una serpiente y al final abajo en el suelo está la cabeza de la serpiente, y eso se repite en muchos sitios de Chichén Itzá. Aunque este asunto no tiene mucho que ver con los mayas. Nada. Tiene que ver con los toltecas. Los toltecas. Porque Chichén Itzá es una colonia tolteca en el área maya a partir del siglo X. Entonces los toltecas se funden con los mayas y es una ciudad híbrida. Híbrida de mayas y toltecas. Pero esto de las serpientes, de las balaustradas o alfardas, que son serpentinas, esto es muy tolteca. Lo de la serpiente emplumada, ¿no? La serpiente emplumada. Quetzalcóatl o Kukulcán, en maya es Kukulcán, en náhuatl es Quetzalcóatl, es la serpiente emplumada. Sí. Aún así nos consta que tenían una precisión. Sí. No, el propio edificio, la pirámide de Kukulcán, que lo construyeron mayas. Sí. Evidentemente, aunque los toltecas estaban detrás, pero lo construyeron mayas, es un edificio que está orientado perfectamente bien a los 4 puntos cardinales y que es todo un resumen del calendario maya, porque tiene 365 escalones la escalinata, porque tiene 9... es un calendario eterno. Sí, es un calendario, es la expresión de cómo ellos entendían el tiempo, ¿verdad? Y los mayas reflexionaron muchísimo sobre el tiempo, sabían muchísimo del tiempo y de cronologías. Los bactunes, los catunes. Claro, todas las medidas que tenían para el tiempo. Y si nos permite, profesor, una pregunta, ¿cómo lo conseguían? Pues observando el cielo con 2 palitos de madera cruzados. Increíble. Sí, no había aparatos de ninguna clase, se subían a las pirámides, que no está nada mal, ¿eh? Se subían a las pirámides y desde lo alto de las pirámides pues miraban el cielo, que no es el cielo que nosotros podemos mirar en Madrid, por favor, no tiene nada que ver. Sin contaminación lumínica, más limpio. No, aquel es un cielo cuajado de estrellas, cuajado, y donde se ve todo, ¿verdad? Se ve todo. Entonces, a simple vista y con eso, con cositas así para palos o cosas para fijar la visual, la perspectiva, y ya está. No utilizaban nada más. Podemos también decir que las pirámides, aparte de ser de alguna forma el sepulcro de sus reyes, era también como un observatorio, básicamente. Claro. Las pirámides son muchas cosas. O sea, son muchas más cosas de lo que... Son expresiones cosmológicas, son símbolos cronológicos, son medidas calendáricas, y son tumbas, y son muchas cosas. Y son monumentos conmemorativos de los reyes también, pues, la exaltación de la realeza. La grandeza, ¿no?, que representaba de la realeza, ese monumento. Le iba a preguntar, porque veo aquí su libro, El pensamiento religioso de los antiguos mayas, para ellos el color rojo y blanco tenía un significado especial. El rojo sí, el rojo es la vida. Todos los colores en el arte maya tienen valores simbólicos, ¿no? El rojo es la vida y el blanco es el norte, es el color del norte, de la dirección norte, y tiene que ver con el inframundo, con el lugar donde los muertos o determinados muertos se sitúan, ¿no?, o se ubican. Entonces el inframundo es una cosa muy que permea y que cubre muchísimos aspectos de la civilización maya. Siempre están preocupados por el inframundo. Entonces es curioso, de los puntos cardinales, que son 4, 3 tienen relación con el inframundo, ¿no? El norte, el sur y el oeste. Únicamente el este es una dirección, un rumbo que es puramente vital, que no tiene nada que ver. Es el momento en que el sol sale precisamente del inframundo
y todo lo que tiene que ver entonces es vida. Qué curioso. Es decir, le damos más importancia, ¿no? Claro, al inframundo. el hecho de... Por lo que Claro, el inframundo es mucho para ellos, más importante que el cielo y que todo, claro. creo que hay importantísimo. una conocida leyenda de garra de jaguar, que de los pocos reyes que consiguió bajar a ese inframundo, no sé si conoce, que fue los pocos reyes que... No, los únicos que bajaron al inframundo y que está escrito su viaje son Hunahpu Shbalanque en el Sí. Popol Vuh. En el Popol Vuh se cuentan los mundos que existieron, es todo el Génesis, la creación, etc. Y la última creación tiene que ver con un descenso al infierno de dos gemelos que se llaman Hunahpu Shbalanque. Y eso es, que yo sepa, es el único descenso al infierno que está, digamos, narrado de una manera explícita. Luego, que haya referencia al inframundo en estelas o en inscripciones donde aparecen los reyes, claro que sí, claro que sí, los reyes van al inframundo, todos los reyes van al inframundo, claro que sí, pero los reyes suelen salir del inframundo como el dios del maíz o como el sol, ¿no? El renacimiento, ¿no? El renacimiento, claro. No sé, ellos llamaban cerotes o pozos. Cenotes. Cenotes es la palabra maya, sonot. La palabra maya de sonot significa pozo, y es más que pozo, porque pozo realmente en maya es chen. Entonces, más que pozo, sonot es el hundimiento de la capa superficial de piedra caliza y que produce pues una dolina. Los expertos, ¿verdad? Geólogos, como la de Atapuerca, ¿verdad? Pues es una dolina. Entonces es un pozo realmente, pero natural, no un pozo artificial que es el chen. Ah, son naturales. Estos son pozos naturales, claro, son hundimientos de la capa superficial. Es como de las piedra torcas, caliza, ¿no? de piedra caliza. Pues sí, es similar. Sí, es un hundimiento natural que es por lo general de forma circular y que nos lleva hasta la capa freática. A veces la capa freática está a 2 metros y a veces está a 30. Sí. Entonces hay pozos como el de Chichén, que es muy profundo, el cenote de Chichén Itzá, el sagrado. Hay varios en Chichén Itzá y hay otros en los que se baña la gente porque está casi el agua en superficie, ¿no? Son muy peligrosos para bañarse. Eso hay que tener mucho cuidado. Yo no me metí. Mucho cuidado, porque hay corrientes. Yo quería cambiar de tercio un pelín, solo volviendo al tema anterior, porque me llamó muchísimo también la atención las piedras, cómo estaban dispuestas en muros, no en las pirámides, sino en muros igual que el arco este típico maya, pero ver piedras que realmente están cortadas con ángulos rectos perfectos, pero que no son piedras cuadradas tal cual, sino que hacen ángulos rectos para acoplarlo a la perfección. Es como que buscaban ahí una perfección y me pregunto cómo se podía hacer eso sin herramientas de metal. Eso me llama la arquitectura maya es muy variada, no construyen igual las gentes de Tikal o de Palenque que las gentes de Chichén Itzá o las gentes de Uxmal, por ejemplo. Es muy variada la arquitectura maya, pero en el norte de la península de Yucatán, donde se da un estilo que se llama Puuc, ahí sí, los sillares son muy bien escuadrados y encajan perfectamente bien, y es una arquitectura que, si la vemos sin el recubrimiento de cal, porque luego todo eso iba recubierto de cal y pintado. Entonces, si lo vemos como ahora, que claro, la intemperie ha hecho que se caiga el recubrimiento, pues claro, nos aparece como una arquitectura de sillares muy bien encajados. ¿Cómo lo hacían? Pues trabajando con piedras, con otras piedras, con piedras sílex, es decir, con piedra pedernal. También trabajaban con obsidiana, que es el vidrio volcánico. Y también trabajaban con maderas muy duras de la selva, ¿verdad? En fin, y con huesos, y se acabó. No hay más. Increíble. Qué perfección. Hoy en día yo creo que no seríamos capaces de hacer algo así, ni con esa perfección. No, sería muy difícil. Muy difícil. Pues no podíamos prescindir de las maquinitas. Ni con maquinarias. ¿Qué ciudad es la más, desde mi punto de vista, quizás, para una persona que vaya a viajar allí? Yo viajé, fui a Chichén Itzá porque estaba cerca. En Cancún. Estaba en Cancún, sí, cerquita, por la Riviera Maya, como siempre, como todos los españoles que vamos para allá corriendo. Pero yo allí me quedaría a vivir. Estuvimos, bueno, me encantaría haber